Buenas noches, clase. Continuamos con el desarrollo de nuestra clase, teniendo en cuenta que la noche de ayer evidenciamos y pudimos discutir la pirámide de Kelsen, en donde en principio se encuentra el nivel fundamental, establecimos que es la Constitución y los tratados internacionales. Luego, en el siguiente nivel, lo tendremos como el nivel legal y luego el nivel base. En el nivel legal, las normas y en el nivel base, los contratos, las sentencias de los jueces y demás. También estudiamos el concepto de ponderación de Robert Alexy y cómo él, para lograr llegar a la ponderación cuando hay choque de principios, acude a los principios y a las reglas, y el que en el caso concreto tenga más peso, por esa se va la decisión. Y también estudiamos el tema de la negación por parte de Ronald Dworkin acerca de las antinomias, y que en el evento de que se presente una tensión entre principios, ellos deben resolverse a través del precedente judicial, lo que nosotros conocemos como jurisprudencia. Continuando con el estudio de los principios, nos corresponde el principio de prohibición de retroactividad. La prohibición de la retroactividad de la ley en general se apoya en que las constituciones establecen el principio de nulle crimen, nulle pena, sine lege, el aforismo latino que estudiamos en el día de ayer. Básicamente, lo que funda este principio, como se dijo, es la seguridad jurídica, reconociendo la libertad del individuo bajo el aforismo tempus regit actus, es decir, que la ley positiva vigente es la que puede punir los hechos cometidos bajo la vigencia temporal de la ley. El principio de exclusión de analogía. Este principio también se desprende del principio de legalidad. Miren cómo dentro del principio de legalidad se encuentran insertos unos subprincipios que podrían parecer menos importantes, pero que lo integran, como por ejemplo el de la exclusión de analogía. A ella se aplica el aforismo nulla pena sine lege stricta, es decir, que por aplicación de analogía debemos entender intentar acomodar un caso no regulado a uno que tenga alguna similitud o semejanza. Esta analogía puede ser en favor, como se dijo, in bonam partem, o puede ser lesiva para el individuo, y es la que llamamos in malam partem. La analogía como método jurídico permite extender los efectos de la ley a un caso parecido pero que no se encuentra previsto en ella, y conduce a la aplicación de la norma a un supuesto no comprendido en ninguno de los sentidos posibles de su letra, pero similar a los que aparecen en el texto legal. Seguimos con el principio de la cosa juzgada, el principio del non bis in idem. El principio de non bis in idem se refiere a la prohibición de la doble incriminación y el respeto de la cosa juzgada como ejes centrales del derecho, como una norma que impone que a nadie se le impute o se le sancione por más de una vez por la misma conducta, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales. Les pongo un ejemplo. En el evento de que en Colombia se juzgara un crimen de guerra y la ley colombiana absuelva al procesado,
pero esta persona al tiempo o de manera posterior es juzgada por un tribunal internacional, como por ejemplo la Corte Penal Internacional o por la Corte Internacional de Justicia, ellos pueden aplicar en el evento de que si en Colombia se le absolvió y ellos desconocen el trámite que se hizo en Colombia, entonces ellos pueden entrar a juzgar a la persona con las leyes internacionales. Entonces, esa sería una de las excepciones. Además de que la persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a una nueva actuación por la misma conducta. Este concepto ha sido analizado de forma exhaustiva por la Corte Constitucional y hay una sentencia muy importante del año 2013, la sentencia C434, que indicó lo siguiente. El principio del non bis in idem tiene dos significados principales en nuestro ordenamiento jurídico. El primero hace referencia a su faceta subjetiva, esto es, como un derecho fundamental que se concreta en la imposibilidad que tiene, en el sentido de que una vez emitida la sentencia sobre un asunto, el sujeto activo del mismo pueda ser objeto de un nuevo juzgamiento por parte de las autoridades de un Estado. Con esto se evita así un constante estado de zozobra cuando se prohíbe a las autoridades retomar una causa judicial, disciplinaria o administrativa para someter al sujeto activo a una nueva valoración y por consiguiente a una nueva decisión. Desde esta perspectiva, el principio del non bis in idem sería la concreción de los principios de seguridad jurídica y de justicia material. El otro significado resalta la faceta objetiva del principio, consistente en la imposibilidad de que el legislador permita que un sujeto activo sea procesado y sancionado ante una misma jurisdicción en más de una ocasión por los mismos hechos. Les pongo un ejemplo. Si a una persona, a un sujeto activo que participa en un secuestro y el secuestrado fallece y se le procesa por el homicidio y al momento de hacer la imputación, cualquiera haya sido la circunstancia por la cual no se le puso a concursar el secuestro y el homicidio, y se le condena a una pena X, usted mañana no puede decir, señor juez, es que se me olvidó imputarle el secuestro. No, porque usted estaría siendo juzgado 2 veces por un mismo hecho. Responderá disciplinariamente el funcionario que no tuvo en cuenta al momento de hacer la adecuación típica de incluirle ese nomen iuris, secuestro concursando con el homicidio, o que el homicidio devino por el secuestro. Pero la cuestión es que usted no puede decir, es que, bueno, y a eso súmenle que a la persona se le maniató, se le golpeó, no se le dio de comer, se le sometió a tratos crueles e innecesarios, entonces se le quedó por fuera la tortura, entonces vamos a ponerle la tortura. Eso no es posible. ¿Ya? El principio del non bis in idem en la Constitución está contenido en el artículo 29. Es uno de los artículos más importantes de la Constitución. Históricamente se ha reconocido por la doctrina y por la jurisprudencia que la cosa juzgada constituye uno de los eventos de imposibilidad para iniciar o continuar con la acción penal y que por ende habilitan la preclusión del nuevo juicio o la cesación del procedimiento si este juicio se encuentra en curso. Principio del indubio pro reo o principio de favorabilidad. Esta garantía también se encuentra expuesta en el artículo 29 de la Constitución. Este principio rige también para los condenados y para los inimputables.
Este principio regula que para la imposición de una sanción deberá escogerse la norma que resulte más benévola o favorable a los intereses de las personas que están siendo procesadas, independientemente de que la norma más severa hubiese estado vigente al momento de la comisión de la conducta en cuestión. Pero este principio tiene límites. Al respecto, la sentencia de tutela reciente, cuyo amparo le fue negado al exministro Andrés Felipe Arias, en esta sentencia se conceptó lo siguiente, les voy a citar la sentencia es la Sala de Casación Civil y Agraria, magistrado ponente Álvaro Fernando García Restrepo, número de providencia STC 4939 del 2019. En ella indica el alto tribunal. Bajo esas premisas, la sala concluye que el principio de favorabilidad de la ley penal se aplica no solo en lo sustancial, en lo que tiene que ver con los delitos y las penas, sino también en la ritualidad de los juicios. Sin embargo, en materia procesal, dicho axioma únicamente es aplicable para actuaciones en curso y no para situaciones ya consolidadas, las cuales se surtieron bajo el imperio de la ley procedimental vigente al momento del juzgamiento. Pasamos al principio de presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una garantía que también se encuentra contenida en el artículo 29 de la Constitución y que es de estándar internacional en virtud del artículo 93 de la Constitución, que es, como les expliqué, imaginémoslo como una puerta que permite el ingreso de los tratados internacionales. Entonces, el principio de la presunción de inocencia es un principio legal y constitucional, pero de estándar internacional. ¿Por qué? Porque se encuentra contenido en los tratados que Colombia ha ratificado y que entran vía bloque de constitucionalidad, así como también que se encuentran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 8 establece, y cito, toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. A su turno, también se encuentra contenida en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde prescribe que, abro comillas, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Como se deriva de las normas transcritas, la presunción de inocencia va acompañada de que hasta que el fallo o el veredicto no cobre firmeza, a la persona se le presume inocente. Principio de conocimiento de la ley. El artículo 9 del Código Civil colombiano establece que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, constituyéndose así en una presunción de carácter absoluto, o de hecho y de derecho, o en el aforismo latino, iuris et de iure, establecida por la ley, que no admite prueba en contrario, salvo las previsiones establecidas para el error de tipo y el error de prohibición que utilizan los penalistas y de las cuales ustedes podrán entrar a discutir cuando se encuentren ya en el cuarto o quinto semestre. Es decir, no permite probar el hecho o situación que se presume como falso, a diferencia de las presunciones relativas de la ley, que solo son de derecho o iuris tantum, que se considera de jure, que encierra dos aforismos.
a nadie le es permitido ignorar la ley. Y dos, que se presume que todo el mundo conoce la ley, por lo cual, aunque resultase que se ignoraban, se le obliga al individuo a que las hubiera conocido. Principio de integración o el principio que permite el bloque de constitucionalidad. El principio de integración permite de que los vacíos de una ley se llenen o se complementen con la otra. El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado, puedan ser utilizados como parámetros de control, de constitucionalidad e incluso hasta de convencionalidad, cuando hablamos de la Convención Americana, la Carta Americana de Derechos Humanos, a la cual nosotros estamos suscritos, en la cual Colombia está suscrita, y a los que nos han dado mucho garrote en ese tribunal internacional, y del cual nosotros somos muy respetuosos, ¿ya? Pero estas normas que entran vía bloque de constitucionalidad, como se indicó, permiten hacer control de constitucionalidad e incluso de convencionalidad. El bloque de constitucionalidad es un término que se comenzó a utilizar en la Corte Constitucional a partir del año 1995, pero que como concepto se venía aplicando desde años anteriores, incluso con la Constitución de 1886, utilizando los valores y los principios del texto constitucional para asegurar la permanencia y la obligatoriedad del contenido material del mismo. El marco normativo del bloque de constitucionalidad lo encontramos en los artículos 9 de la Constitución, en donde se indica que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno, así como el artículo, tenemos el artículo 9, el artículo 93 y el artículo 94. También los artículos 214, el artículo 53 y el artículo 102. Entonces, desde los principios, tenemos que las garantías constitucionales las encontramos en el preámbulo, en el artículo 1, 4, 5, 9, 12, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 92, 93, 94, 228, 229, 230, 246 y 248. Finalmente, llegamos a un concepto de interpretación a partir de la pirámide de Kelsen con sus niveles, fundamental, legal y nivel base, a partir de la ponderación de Robert Alexy con sus principios y reglas y del precedente planteado por Ronald Dworkin, sintetizando que la interpretación judicial es el proceso mental o cognoscitivo en el cual desentrañamos el espíritu de la ley, su alcance y sentido para que logre resolver el problema jurídico concreto que se presenta en la vida real, estableciendo sus limitaciones y regulaciones. ¿Por qué estableciendo sus limitaciones y regulaciones? Porque sucede con frecuencia al momento de sustentar tesis de grado que cuando se le inquiera al estudiante señala, es que yo pienso, es que yo creo. ¿Ustedes se imaginan que los jueces pensaran y creyeran a su acomodo cómo se interpreta la ley? No. Por eso es que necesitamos de métodos y de directrices para la interpretación de la ley, porque el único punto de encuentro que tenemos todos, porque somos de diferentes, a pesar de que Colombia es un
Estado, somos pluriétnicos, multiculturales, somos diferentes. El único punto de encuentro que tenemos es la ley. Por eso, las dos sentencias que hay para analizar, hay una que se refiere al aborto. Estarán los que estén a favor, estarán los que estén en contra, pero a la hora de aplicar la ley, solo nos debemos a la ley y no a lo que nosotros pensamos, no a lo que nosotros sentimos, ni siquiera a lo que nosotros nos enseñaron. No, estamos sometidos al imperio de la ley. Dentro de los enlaces URL que se inscribieron en la plataforma tenemos el de Modus Tollens y el de Modus Ponens. Modus tollendo tollens, modus ponendo ponens, que nos permite discernir cómo establecer una premisa. El derecho forma parte de la realidad humana, busca ordenar la sociedad, es decir, con el aforismo latino iubi societas ibi ius est. Eso lo dijo Gallo y se encuentra inserto en el digesto. ¿Qué es el digesto? Digesto es una expresión latina, en griego son las pandectas o pandictas, que no son más que una compilación de normas. La primera vez que las normas se compilaron fue en el digesto o en las pandectas y que fue ordenado por el emperador Justiniano en el año 530 después de Cristo. Fue una manera de empezar a organizar o una manera de empezar a codificar la ley. Digestorum sed pandectam. Ya, esta es una de las presentaciones que encontré para ilustrarlos. Continuando con el concepto de derecho, tenemos que el derecho es entendido, otro de los conceptos es que es entendido como un sistema de normas que es creado para preservar el orden social y que las realidades a las que se enfrenta el hombre muchas veces generan conflictos, problemas y desacuerdos, y que el derecho tiene como pretensión resolver las aporías sociales, el establecimiento del orden y evitar conflictos. Tenemos un problema mayor o una premisa mayor, definir su campo de aplicación y su objeto de estudio. El problema lingüístico y semántico sería ¿qué es el derecho? ¿Y cuál es su aplicación? Tratar de definir el concepto de derecho implica buscar su significado más adecuado a su campo de actividad. Por ejemplo, establecer dónde opera el derecho. Estas preguntas las podemos resolver en el foro. Muchas gracias. Buenas noches.